Muy bien. Cuando hablamos de motilidad gastrointestinal, estamos hablando básicamente de todas las actividades motoras del tubo digestivo que están destinadas a triturar, mezclar y esparcir todo el contenido en los diferentes segmentos del tubo gastrointestinal, ¿verdad? Todo lo que nosotros ingerimos. Y entonces vamos a ir viendo cómo se va a dar la motilidad en cada uno de los segmentos del tubo gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, ¿verdad? Antes hay que recordarnos un poquito del músculo liso gastrointestinal. Recuérdense que es un músculo liso de tipo unitario, es decir, que todas las células están unidas tanto mecánica como eléctricamente, y entonces cuando una se despolariza, el flujo de iones se transmite a todas las demás células de la musculatura lisa a través de las uniones de hendidura o de las uniones comunicantes, como dice su libro, o uniones gap, ¿verdad? Y entonces esto permite que se despolaricen todas juntas y se contraigan todas juntas, ¿verdad? En una forma similar a la forma en que se contrae el corazón, ¿verdad? Otra cosa importante es que recuérdense que el tracto gastrointestinal, la musculatura lisa del tracto gastrointestinal mantiene algo que se llama tono de las vísceras, ¿verdad? Es decir, las vísceras no están totalmente relajadas, sino que mantienen una contracción parcial, ligera, ¿verdad? No es una contracción fuerte, que mantiene la forma de las vísceras huecas. Y esto se debe a esta actividad de cerrojo que se recuerdan ustedes que se produce en el músculo liso, en el cual las miofibrías, algunas de estas miofibrías mantienen unida la actina con la miosina, ¿verdad? Sin aumentar el consumo de energía, y esto les permite mantener una contracción parcial, que es lo que da lugar al tono muscular, ¿sí? Aquí hay varias imágenes donde vamos a ver algunas cosas del músculo liso. Este, por ejemplo, es un esquema para que nos recordemos cómo están organizado el músculo liso, ¿sí? Entonces, aquí vemos uniones mecánicas a través de desmosomas de estas áreas densas. Estas áreas densas son como los cuerpos densos que están dentro del citoplasma del músculo liso, solo que están adyacentes a la membrana. Y entonces forman una unión mecánica con otra área densa de otra célula para transmitir la fuerza contráctil desde una célula a la otra célula y que todas se contraigan con la misma intensidad, ¿verdad? Aquí también están ilustradas las uniones estrechas, algunos organelos importantes del músculo liso, como el retículo endoplásmico, como las caveolas, que son como los túbulos T, si se recuerdan ustedes, ¿verdad? Ahora, estas células que se llaman células intersticiales de Cajal o solo células de Cajal están, digamos, están unidas a los plexos o están vecinas a los plexos, al plexo mioentérico, y se comunican con las células de la musculatura, ¿sí? Estas forman parte de los marcapasos que hay en cada segmento del tubo digestivo, o son las células que son los marcapasos. Se recuerdan que así como se despolariza de forma espontánea el músculo, el nodo sinoauricular, estas células de Cajal también se van a despolarizar de forma espontánea, ¿sí? Y entonces van a transmitir la despolarización a las células musculares lisas que están vecinas ahí. Cada segmento del tubo gastrointestinal tiene su propio grupo de células de Cajal que le sirven de marcapaso para ir marcando la velocidad de las contracciones, que son diferentes en cada segmento. Estas células de Cajal van a generar algo que se llaman potenciales de onda lenta. ¿Qué son los potenciales de onda lenta? Son oscilaciones del potencial de membrana, ¿verdad? Es decir, de pronto la membrana se va a volver un poco menos negativa sin llegar al umbral, y luego va a regresar otra vez a su potencial de reposo. Estas ondas lentas son las responsables del tono de las vísceras huecas, ¿verdad? Ahora, cuando un potencial de onda lenta alcanza el umbral, entonces sí ya se produce un potencial de acción. O sea, cuando se produce el potencial de acción, entonces el potencial de onda lenta se va a transformar en un potencial en espiga, ¿verdad? Así como las espigas de los potenciales de acción del músculo esquelético de la neurona. Y entonces, dependiendo del tipo, en el caso del músculo liso gastrointestinal son espigas, ¿verdad?
Y entonces, ¿cuándo va a ser este umbral? Cuando el potencial de la membrana llegue a menos 40 milivoltios. Entonces ahí ya se produce un potencial de acción. Estos potenciales de acción van a generar una contracción muscular fásica, ¿sí? Las ondas lentas van a producir una contracción muscular tónica en el caso de los músculos circular y longitudinal y los potenciales de acción van a producir una contracción muscular fásica, ¿sí? Aquí tenemos una ilustración que se parece mucho a la que ustedes tienen en su libro respecto a las ondas lentas. Entonces, esta la tomé de Bernie Levy. Sí, dígame. Sí, tengo una duda. Es Ajá. que en las ondas lentas solo se refiere, digamos, que el voltaje va a estar cambiando, ya sea un poquito más positivo o negativo, pero sin llegar al umbral. Y Exacto. la contracción que va a tener va a ser tónica, pero en el momento en que ya llegue al umbral, la contracción ya va a ser fásica. Sí, ya va a ser una contracción fásica, peristáltica o de segmentación, ¿verdad? Ya se va a producir una contracción fuerte en el intestino. En cambio, las ondas lentas solo mantienen el tono, ¿verdad? Simple y sencillamente mantienen el tono del intestino, más o menos como está acá, ¿verdad? Aquí solo se están produciendo ondas lentas y en el intestino no hay contracciones, solo está el tono muscular, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, acá, en un paciente que está, digamos, entre comidas, aquí se produce una espiga y se va a producir una contracción leve, ¿verdad? Dos espigas y entre más trenes de espigas se produzcan, más fuerte va a ser la contracción, ¿sí? Esto es cuando el intestino está estimulado. Entonces, hay las ondas lentas, todas llegan al umbral. ¿Por qué algunas ondas lentas sí llegan y otras no llegan al umbral? Esto depende del tipo de estímulo que reciba el intestino, estímulos mecánicos, estímulos hormonales, estímulos a través de neurotransmisores o neuromoduladores. Entonces eso va a hacer que las células se despolaricen hasta el umbral y que este umbral ya genere potenciales de acción en espiga. Y entonces, entre más espigas se produzcan, que se van a producir digamos, en la parte alta de la onda lenta, entonces más fuerte va a ser la contracción intestinal, ¿sí? Así es pero como usted lo dijo, así es, exactamente. Gracias. Sí, de nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, están solo las ondas lentas, no hay contracciones, está en reposo el intestino, solo manteniendo el tono. Aquí, por ejemplo, ya se producen espigas y aquí básicamente hablan de cuando hay estimulación, ¿verdad? Entonces, se despolariza, se producen los picos hasta volver positivo el potencial de la membrana. Hay situaciones o hay estímulos que lo que hacen es hiperpolarizar la membrana y entonces no hay potenciales de onda lenta muy importantes o son muy bajitos, ¿verdad? Y entonces sí, el músculo liso se puede relajar, ¿sí? Hay dos tipos de movimientos básicos que hay en el tubo digestivo que son la peristalsis y la segmentación, ¿verdad? La peristalsis es un movimiento propulsivo. Su finalidad es empujar el contenido en sentido anterógrado, ¿verdad? Es decir, del estómago al duodeno, del duodeno al yeyuno, del yeyuno al ilion y del ilion al colon, ¿verdad? Y del colon, pues en sentido hasta llegar al ano, ¿verdad? Aquí tenemos un esquema de más o menos qué es lo que pasa con la peristalsis. La peristalsis implica que hay un estímulo mecánico que se va a percibir en la mucosa. Estos sensores de la mucosa van a liberar serotonina o 5-hidroxitriptamina, que es lo mismo, ¿verdad? Y entonces van a estimular una neurona del plexo mioentérico. Esta neurona se va a comunicar con otra neurona por detrás del contenido y entonces va a estimular la liberación de sustancia P y acetilcolina. Y entonces esto va a generar una contracción del músculo por detrás del contenido, ¿sí? Mientras que se comunica con las neuronas que están por delante del contenido, estimulándolas a que liberen, por ejemplo, péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico. Y entonces eso va a relajar el músculo liso por delante del contenido y eso le permite moverse al contenido, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar peristalsis de este tipo? Especialmente en esófago, estómago e intestino delgado, ¿verdad? Aunque también se da en el intestino grueso, ¿sí? Y entonces más o menos así serían las contracciones peristálticas que vamos a encontrar en el tubo digestivo, ¿sí? Propulsivas, esto quiere decir que van a empujar el contenido, ¿sí? Y luego tenemos las contracciones de segmentación,
que estas básicamente, por ejemplo, en el estómago van a triturar y van a hacer más chiquito todos los sólidos que nosotros ingiramos, ¿verdad? En el intestino delgado y en el intestino grueso, los movimientos de segmentación son movimientos de mezcla, ¿verdad? Van a mezclar el contenido con todas las enzimas digestivas y con todos los líquidos que se secretan, y luego van a esparcir el contenido en toda la mucosa intestinal para favorecer la absorción. Y entonces, más o menos así es como se van a dar las contracciones de segmentación. Estas contracciones, estos dos tipos de contracciones se van a alternar, ¿verdad? Por ejemplo, en el estómago primero se dan contracciones de mezcla para mezclar los jugos gástricos con los alimentos y la trituración de los alimentos, y luego se van a dar contracciones propulsivas para empujar el contenido hacia el duodeno. En el duodeno lo mismo, ¿verdad? Primero se van a dar contracciones de segmentación que mezclan todo el contenido con las enzimas y la esparcen para empezar la absorción, y luego se van a dar contracciones propulsivas. Todo esto es regulado a través del sistema nervioso entérico, ¿sí? Se estimula la contracción con el sistema nervioso parasimpático, pero luego, ¿qué va primero? Si segmentación o peristalsis, todo esto va a depender del sistema nervioso entérico. ¿Alguna duda respecto a las contracciones? Solo una pregunta, doctora. Diga. Entonces, quien actúa en primera línea sería el sistema nervioso autónomo y luego el entérico, ¿no? Exactamente. Primero el sistema nervioso autónomo modula, principalmente en las porciones superiores, ¿verdad? Como que la primera línea de estímulo es, por ejemplo, que haya una distensión en el estómago, y entonces esto manda una señal hacia el tallo cerebral, y del tallo cerebral viene a través del nervio vago, por ejemplo, para que el estómago se relaje y empiece a recibir alimentos, ¿sí? Y a través de esta distensión de la parte superior va a haber una comunicación a través del sistema nervioso entérico a la parte distal del estómago para que se empiece a mover y empiece a contraerse y a mezclar la comida, ¿verdad? Entonces, digamos como que la primera modulación la va a dar el sistema nervioso autónomo, y de ahí lo siguiente va a seguir a través del sistema nervioso entérico, ¿sí? Así es. ¿Otra pregunta? Doctora, dijo que la peristalsis y la segmentación va a depender de qué. Bueno, va a depender de diferentes cosas, ¿verdad? Va a depender de los estímulos que lleguen a la mucosa intestinal, es decir, cuando se distiende la mucosa del tubo digestivo, esto libera un neurotransmisor que es la serotonina, y ya la serotonina se comunica con las neuronas de los plexos para que se den las contracciones, ¿sí? Tanto de mezcla como de peristalsis como de segmentación. Okay, no gracias. sé si, de nada. Sí, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Doctora, Dígame. perdón, es que me hice un poquito de bolas, pero entonces lo podríamos ver de la siguiente manera, como una analogía, por decirlo así. Digamos de que, pues, cuando hablamos del peristalsis y la segmentación, pues el intestino y el estómago son como que una fábrica, ¿va? Entonces, viene el sistema nervioso autónomo y es el que le da como que, digamos de que es un restaurante, entonces viene el sistema nervioso autónomo, entonces él es el que le da las recetas de cómo hacer todo, pero el supervisor como tal es el sistema nervioso entérico, que es el que está viendo cómo se lleva a cabo todo y les está dando las indicaciones de cómo procesar todo. Y primero lo que hacen es como que mezclar todas las cosas, todos los condimentos, ya luego los segmentan en los platos para posteriormente sacarlos, ¿verdad? De la cocina pues, digamos así, a las mesas de los empleados, ¿o no es así? Me parece genial su analogía, fíjese, de verdad que sí, es muy buena la analogía, así es. El sistema nervioso autónomo como que le da el empujoncito, y ya al darle el empujoncito, ya, digamos, si pensamos en una fábrica que es como una línea de procesamiento, ¿sí? O una línea de fabricación, el sistema nervioso autónomo como que enciende el interruptor, y ya toda la línea de fabricación se va dando, toda la línea de los, digamos, la línea, ¿qué? La cinta esa que se mueve, ¿verdad? Con todo el proceso,
y todas las demás cosas ya son regidas por el sistema nervioso entérico. Así es, pero su analogía me parece muy buena. Excelente. Gracias, doctora. ¿Otra pregunta u observación? Bueno, vayamos dándole entonces aquí a cada uno de los segmentos del tubo gastrointestinal con respecto a la motilidad. Lo primero que hacemos es masticar y deglutir los alimentos, ¿verdad? Y una cosa que le ayuda a uno a que se le queden las cosas es que cada vez que ustedes vayan a comer, de aquí en adelante piensen mientras estemos viendo gastrointestinal, piensen en los procesos que se están dando y que se están llevando a cabo, ¿verdad? Cuando nosotros nos metemos la comida en la boca, empezamos con la masticación, que es básicamente la rotura mecánica de la comida. ¿Para qué nos sirve masticar los alimentos? Porque esto nos ayuda, cuando hablamos de digestión, estamos hablando de la rotura química, el procesamiento químico de los nutrientes. Entonces, cuando nosotros masticamos, estamos mezclando la comida, los alimentos, con saliva. La saliva tiene algunas enzimas que empiezan a digerir, por ejemplo, lípidos y carbohidratos. Entonces empezamos a mezclar, a triturar los alimentos, mezclarlos con las enzimas. Además, la saliva nos ayuda a deglutir de forma lubricada, de forma más fácil los alimentos, y entre mejor mastiquemos los alimentos y los trituremos en la boca, esto va a favorecer el vaciamiento gástrico, ¿verdad? Porque el estómago tiene la función como que si fuera una licuadora, ¿sí? Entonces tiene que triturar aún más todos los alimentos que nos tragamos hasta volverlos fragmentos bien pequeñitos, y entonces si nosotros masticamos bien, le ahorramos trabajo al estómago, ¿verdad? Ahora, ¿qué nervio es el que se encarga de regular la masticación? Es una rama motora del trigémino. Ahí se recuerdan que el trigémino es el principal nervio sensorial de la cara, pero tiene unas ramas motoras que controlan los músculos maceteros, ¿verdad? Y entonces, la masticación funciona como un reflejo también, es decir, nosotros nos metemos algo a la boca y esto va a mandar una señal sensorial, ¿verdad? Mecánica, para que empiece el proceso de la masticación. Ahora, cuando nosotros masticamos, si queremos masticar, o sea, también hay una función voluntaria. Si no queremos masticar, pues simple y sencillamente no masticamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos metemos una pastilla a la boca, pues ahí sabemos que la pastilla no la podemos, hay pastillas que sí, pero hay otras que no, ¿verdad? Las pastillas no las podemos masticar, entonces simple y sencillamente nos las ponemos en la lengua y le empujamos hacia atrás con la lengua, ¿sí? Sin necesariamente, porque ahí sabemos que no lo podemos hacer, entonces no, voluntariamente abolimos el reflejo de la masticación, ¿verdad? Luego ya se procede a la deglución de los alimentos. La deglución tiene tres fases, que es una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica. La primera fase es voluntaria, es decir, cuando nosotros nos vamos a tragar un alimento, lo ponemos sobre la lengua, ¿sí? Y empujamos la lengua hacia atrás porque nos queremos tragar ese alimento. Una vez pasa a la faringe, ya es un reflejo, ¿verdad? Ya no podemos nosotros decidir que ya no lo tragamos. Una vez se fue a la faringe, nos lo tenemos que tragar, porque eso es ya controlado por reflejos. Entonces la fase faríngea y la fase esofágica, que es cuando ya pasa del esfínter de la faringe al esfínter esofágico superior, también es un reflejo, ¿verdad? Aquí están todas las estructuras que intervienen en el proceso de la deglución, ¿verdad? El arco palatogloso, que es este de aquí, el arco palatofaríngeo que tenemos acá, ¿sí? La úvula y el paladar blando que se elevan cuando vamos a tragar, y el tercio inferior de la lengua, que es el encargado de empujar los alimentos hacia atrás, ¿verdad? Entonces, todos estos nervios intervienen en alguna forma en la deglución. Los más importantes, obviamente, son los que menciona el libro, que son el glosofaríngeo y el vago, pero también el trigémino, el accesorio y el hipogloso, ¿sí? Cuando ustedes si ya hicieron evaluación en semio de nervios craneales, entonces ustedes van a ver que la deglución nos ayuda a evaluar cada uno de estos, del funcionamiento de estos nervios, ¿sí? Principalmente estos dos, ¿ya? Ahora, esta imagen que está en Bernie Levy, aquí nos va dando más o menos la secuencia del proceso de deglución. Bolo en la boca, bolo en la faringe y el esfínter esofágico superior hasta que llega al esófago, ¿verdad? Todo el proceso nos toma aproximadamente 2 segundos, ¿sí? Entonces, la lengua se mueve hacia atrás y hacia arriba y empuja el contenido. Se cierra la nasofaringe, esto es porque el paladar blando se eleva,
¿verdad? Y la nasofaringe se cierra para que los alimentos no se vayan hacia arriba, hacia la nariz, ¿sí? La laringe se eleva y la epiglotis cierra la vía aérea, ¿verdad? Se abre el esfínter esofágico superior y la faringe se contrae empujando el contenido hasta que entra en el esófago, ¿sí? Aquí tenemos una animación para que la miremos ahorita. Bueno, ahí pudieron ver ustedes todo el proceso, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a la deglución? Yo tenía una duda, doctora. Cuando tomamos Dígame. líquidos es igual, pero, o sea, no hay que masticar, ¿verdad? Sino solo es el tragar, ¿verdad? Solo tragar, exacto, pero usted ingiere líquido y siempre es más fácil que pase el líquido directamente hacia la faringe, ¿verdad? Pero siempre usted tiene que hacer un poquito de movimiento de la lengua para empujar los líquidos y enviarlos a través de la faringe, pero sí, es el mismo proceso, porque acuérdese que se tiene que cerrar la vía aérea, ¿verdad? Para que no se nos vayan pequeñas cantidades de agua hacia las vías aéreas, porque esto nos va a producir inmediatamente el reflejo de tos, ¿sí? Pero sí, es lo mismo. ¿Otra pregunta? Doctora, esto es más que todo por curiosidad. Por ejemplo, cuando uno toma agua y pasa esto que usted dice que uno se ahoga porque como que se le fue el agua en la vía aérea. En este caso, ¿qué reflejo hace el cuerpo para que como que regrese a su lugar, por así decirlo? Lo que pasa es que nos da tos inmediatamente, ¿sí? Entonces, usted verá que cuando uno se le va un poco de agua, como solo entra el agua en la vía aérea y empieza el reflejo de la tos inmediatamente, porque en la laringe vamos a tener receptores. Entonces, prácticamente lo que usted tenía en la boca, si tenía una porción en la boca o en la faringe, lo escupe, literalmente lo saca, ¿verdad? Porque la tos, acuérdese que es una expulsión violenta de aire que viene de la vía aérea. ¿Cuál es el fin El fin es abrir la vía aérea y expulsar con la tos rápidamente lo que se nos haya ido, ya sea sólidos o líquidos, ¿verdad? Entonces aquí básicamente es el reflejo de la tos, que lo que hace es, digamos, usted metió aire y junto con el aire, por eso es que hablar y comer no es muy saludable, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando estamos expulsando aire a través de la vía aérea. Entonces, y normalmente cuando uno deglute no respira. ¿Sí? Cuando usted está deglutiendo, como se cierra la vía aérea, no entra aire en ese momento. Pero si usted está hablando y está comiendo, puede ser que durante el momento de estar hablando se le vaya alguna cantidad pequeña de agua o de alimentos a la vía aérea y entonces inmediatamente se desencadena el reflejo de tos. Entonces, ¿qué hace esto? Expulsar aire violentamente a la vía aérea. ¿Y qué es lo que pasa? Uno escupe lo que tiene en la boca o lo que se le quedó en la faringe. Es básicamente el reflejo de la tos lo que hace esto. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, Doctora, perdón, dígame. ahorita que habló Luisa, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, toman agua, pero ha pasado, como en las reuniones sociales, que alguien dice un chiste y de repente uno se le va como que el agua por la nariz? Eso es porque cabal estaba en el momento por cerrarse el paladar duro, ¿verdad? Para que no entrara agua en la nariz, ¿verdad? En la cavidad nasal. Exactamente, lo que pasa es que como se desencadena tos, entonces cuando usted tose, el paladar blando no se eleva y no cierra la nasofaringe. Entonces, si es mucha la cantidad, se va a meter por la nasofaringe para salir por la nariz, ¿verdad? El mismo reflejo de la tos
lo empuja hacia afuera violentamente y ahí el paladar blando no se eleva y entonces puede salir, si es mucha la cantidad, puede salir a través de la nariz, ¿verdad? Sí, por eso es que si le cuentan un chiste, mejor cuando están contando chistes no tomar nada, ¿verdad? Porque si no uno se toma el trago de lo que sea y le da risa y se va a ahogar, ¿verdad? Le va a dar tos y lo va a expulsar todo por la boca y por la nariz, ¿verdad? Porque ahí no se eleva el paladar blando. Por eso es que pasa eso. Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Si ustedes se fijan, aquí pueden ver cómo la cavidad oral y la cavidad nasal se comunican a través de esta parte de acá, ¿verdad? Por eso es que cuando veamos el reflejo del vómito, eso es otra cosa. Sale el contenido expulsado con tal violencia que se puede ir el contenido a través de la nariz, ¿sí? Bueno, el esófago no solo nos sirve para dejar pasar el alimento de la boca y de la faringe hacia el estómago, ¿verdad? Sino que también tiene efectos protectores. Aquí tenemos qué es lo que pasa, dónde empieza toda la propulsión, ¿verdad? Aquí en la faringe es cuando ingerimos los alimentos, los tragamos y de la faringe se abre el esfínter esofágico superior y deja pasar el bolo hacia el esófago. El esófago entonces ya empieza con la peristalsis, ¿verdad? Se distiende el esófago cuando llega el bolo y entonces se hace un anillo de contracción y empieza a empujar y empujar y empujar hasta que llega a la parte distal del esófago, se abre el esfínter y ya entra al estómago, ¿sí? Ese es el proceso de las funciones propulsivas del esófago. Los esfínteres nos van a proteger, el esfínter esofágico inferior va a proteger al esófago del reflujo ácido del estómago, ¿verdad? Esa es su función básicamente, y no solo del reflujo ácido, sino que del reflujo de cualquier material o de cualquier cosa que haya entrado en el estómago, ¿sí? El esfínter esofágico superior nos protege el tracto gastrointestinal de la entrada de aire cuando no estamos comiendo, ¿sí? Cuando no estamos comiendo, que estamos hablando, ¿por qué es que no se llena de aire todo nuestro estómago cuando estamos habla y habla y habla? Porque el esfínter está cerrado, el esfínter esofágico superior está cerrado, entonces no permite la entrada de aire ahí. Cuando tenemos reflujo gastroesofágico, ¿sí? Parte de la comida, por ejemplo, es normal que si comemos demasiado, ¿verdad? Y nos superllenamos, es normal que la presión aquí en el abdomen aumente, en el estómago aumente más de lo que es la presión en el esófago y entonces haya un poco de reflujo. ¿Por qué este reflujo no sube hasta la boca? Porque nos protege el esfínter esofágico superior que se mantiene cerrado, ¿verdad? Protege a la vía aérea de que el material refluido vaya a entrar en la vía aérea también, ¿sí? ¿Ok? Y luego, pues el esófago con sus movimientos peristálticos, ya sea que limpia el esófago de todo, ¿verdad? Limpia de cualquier material, pero cuando hay reflujo, también tiene contracciones peristálticas y lo empuja de regreso al estómago, ¿sí? Ahora, el esfínter esofágico superior, esta imagen se las puse solo para que viéramos este músculo aquí, que no encontré otra, ¿verdad? Que este es el cricofaringio, este es el músculo encargado de formar el esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico inferior está formado por tiene como dos partes, ¿verdad? Una parte interna que está formada por listones de músculo, rollitos de músculo circular que están en la parte inferior del esófago, ¿sí? Como parte de la musculatura, musculatura lisa del esófago y una parte externa que está formada por el hiato diafragmático. O sea, el agujerito a través del cual pasa el esófago desde el tórax hacia el abdomen. Entonces, estas son las dos estructuras que forman el esfínter esofágico y las dos tienen que tener integridad para que haya un cierre adecuado de este esfínter y no se esté pasando las cosas del estómago para acá. Si las fibras del hiato están muy relajadas, que es lo que pasa con los pacientes que tienen una hernia hiatal, ¿sí? Entonces el hiato está flojo y entonces parte del estómago aquí sube y se mete dentro del hiato y ya se pierde el cinchito externo del esfínter y entonces eso es lo que produce reflujo en estos pacientes, ¿sí?
Y luego aquí también vemos que el epitelio del esófago, en primer lugar, es un epitelio plano, pseudoestratificado, no queratinizado, y que no produce moco para protegerlo del ácido del estómago, mientras que en el estómago tenemos un epitelio glandular, ¿verdad? Y entonces por eso es que aquí se forma una división de la mucosa, que se llama la unión escamo-columnar, en donde, o línea Z, ¿verdad? Acá, en donde se puede ver la transformación del epitelio plano del esófago con el epitelio glandular del estómago. Ok, ¿cómo se regula la función del esófago? En primer lugar, sus principales estímulos son mecánicos, ¿verdad? Estímulos mecánicos durante la deglución, que es la estimulación de la faringe, y luego por distensión de la pared esofágica, ¿verdad? Eso es lo que va a estimular la contracción, las contracciones peristálticas que se van a dar en el esófago. Si con una contracción peristáltica primaria el alimento baja, digamos que no es muy sólido, baja de un solo hacia el esfínter esofágico, pues no, pero normalmente se va a producir una contracción primaria y luego si se queda parte del contenido en el esófago se va a producir una contracción secundaria que va a terminar de empujar y de limpiar todo el esófago, ¿sí? ¿Cuáles son las vías neurales que median esta actividad peristáltica del esófago? Son dos, ¿verdad? La vía extrínseca, que está dada por el vago, y la vía intrínseca por mecanismos del sistema nervioso entérico, ¿sí? Siempre se necesitan aferencias mecanosensitivas, es decir, la distensión del esófago por el bolo va a generar señales que van a producir la peristalsis propulsiva, ¿sí? Y se van a activar vías reflejas que vienen desde el núcleo ambiguo, que también inerva el músculo estriado de la porción superior del esófago, y por núcleos del vago que inervan al músculo liso, y entonces se va a dar la peristalsis, y conjunto con la peristalsis, la relajación del esfínter esofágico inferior y de la porción proximal del estómago. Es decir, mientras se va dando la peristalsis, el esfínter esofágico se va relajando y el estómago también se va relajando en su porción proximal para recibir el bolo que estamos empujando hacia el estómago, ¿sí? Más o menos en esta forma. Aquí vemos la contracción peristáltica que va empujando el bolo hacia abajo. El esfínter se está empezando a relajar ya, se relaja para permitirle al bolo entrar y también se relaja esta parte del estómago. ¿Preguntas? Doctora, yo tenía una pregunta. ¿Qué pasaba o qué pasa con los esfínteres cuando vomitamos o algo así? Se abren también se abre el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, pero esta apertura de los esfínteres se da por las contracciones propulsivas intensas que se dan retrógradas, ¿verdad? Se contrae el intestino delgado, el duodeno, se contrae el estómago y empujan hacia arriba el contenido. Entonces, esta presión intraabdominal aumenta y además acuérdense que también contraemos los músculos del abdomen. Entonces, esta contracción intensa estimula la relajación del esfínter esofágico superior y del esfínter esofágico inferior también, ¿verdad? Y entonces eso es lo que permite, ahí vamos a ver el reflejo del vómito al despuesito de esto, ¿sí? Doctora, Dígame. ¿de qué estaba compuesto el esfínter esofágico inferior? Solo apunté el hiato diafragmático. Y de un rollito de músculo liso, ¿sí? De músculo liso circular alrededor. Esa es la parte interna. Si quieres regresamos aquí. Aquí, digamos, esta es la parte del músculo liso circular que forma como un rollito alrededor de esto. Y luego el hiato esofágico, ¿no? La parte interna es el músculo liso. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Bueno, aquí tenemos una imagen de una manometría esofágica. Esta manometría esofágica es un examen que se hace en pacientes con reflujo crónico, ¿verdad? O con alteraciones de la contractilidad del esófago, como esa enfermedad que mencionan. Hay un par de enfermedades del esófago que se pueden producir. Una es la acalasia. La acalasia, como mencionan en su libro, es una hipertonicidad del esfínter esofágico que no permite que se abra, no se relaja nunca. Entonces se empieza a quedar acumulada la comida aquí y luego el paciente regurgita, ¿verdad?
piensa que está vomitando, pero en realidad está regurgitando la comida que se queda acumulada aquí. Y la otra enfermedad es que se llama esófago de cascanueces, porque las contracciones peristálticas son demasiado intensas, ¿verdad? Incluso dolorosas, ¿sí? Y la motilidad del esófago no es normal. Para estas, sobre todo para la acalasia, se da tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Prácticamente se rompen se rompen, se cortan los músculos del esfínter esofágico interno para poder permitir el paso de los alimentos hacia el estómago, ¿verdad? Estas son disfunciones del sistema, básicamente de la inervación intrínseca del esófago, ¿sí? Entonces, esta es una manometría esofágica. ¿Cómo se hace la manometría esofágica? Se mete un catéter nasofaríngeo, ¿verdad? O sea, a través de la nariz, es nasogástrica es la cosa. Una sonda nasogástrica delgadita que tiene sensores a lo largo de todo el tubito y entonces va sensando las presiones desde la faringe, esfínter esofágico superior, todas las presiones en el esófago, la presión del esfínter esofágico inferior y hasta el estómago. Y entonces al paciente se le dan a tomar traguitos de agua, ¿verdad? Pequeños traguitos de agua. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la contracción de la faringe cuando el paciente está tragando agua, ¿verdad? Luego, cómo se relaja el esfínter esofágico superior para dejar pasar el agua y luego se vuelve a contraer, ¿sí? Y luego, cuando ya va pasando el traguito de agua en todos los segmentos del esófago, cómo se va viendo la onda peristáltica que va migrando aquí. Cuando ya llega al tercio inferior del esófago, se ve la onda peristáltica y luego la onda de relajación del esfínter inferior, ¿verdad? Aquí tenemos otra gráfica en donde vemos el trago de agua que da el paciente, ¿sí? La deglución. Entonces, cómo se contrae el esófago, ¿sí? La peristalsis del esófago, cómo se relaja el esfínter esofágico inferior y cómo se relaja la porción proximal del estómago, ¿verdad? Esto que se llama relajación receptiva, ¿sí? Que se da al mismo tiempo para permitir que los alimentos entren que el bolo entre en el estómago y que se almacene ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a revisar entonces la motilidad del estómago, ¿sí? Aquí, pues ustedes ya básicamente conocen la anatomía del estómago, espero, ¿verdad? Que ya lo hayan visto en Anato. El estómago tiene 3 regiones anatómicas, que son la región fúndica, que es básicamente esta parte de aquí, el cuerpo del estómago, que es todo esto, y el antro del estómago, que es todo esto, ¿sí? Con el conducto pilórico aquí, que hace pasar el contenido a través del esfínter pilórico, ¿sí? Ahora, funcionalmente, el estómago está dividido en la porción proximal y la porción distal, ¿verdad? La porción proximal es donde se almacenan los alimentos y la porción distal es básicamente la parte activa del estómago. A partir de la parte media del estómago empiezan las contracciones que van a mezclar los alimentos acá con los jugos gástricos y que van a empujarlo hacia el píloro cuando ya estén triturados, ¿sí? Luego, la pared del estómago tiene la característica que tiene 3 capas musculares, a diferencia del resto del tubo digestivo que solo tiene 2, ¿verdad? Tiene su capa longitudinal, su capa circular, pero también tiene una capa oblicua. En la parte superior del estómago, en la porción superior o proximal, esta capa es delgada, o sea, el músculo no es muy grueso. Los músculos se engruesan en la parte distal, ¿verdad? En la mitad distal del estómago, porque esta es la parte básicamente más activa del estómago, ¿sí? Y las contracciones empiezan a partir de aquí para mezclar, triturar y luego vaciar el contenido hacia el duodeno. Ahora, entonces el estómago básicamente tiene 3 funciones. Uno es el almacenamiento de alimentos, ¿verdad? Su capacidad máxima es 1.5 litros, menciona su libro de texto. La mezcla y propulsión, es decir, va a mezclar todo lo que nos comemos con los jugos gástricos para empezar el proceso de digestión. Y luego la propulsión del quimo hacia el duodeno en el mecanismo del vaciamiento gástrico, ¿sí? Aquí tenemos básicamente
la forma en que se regula el almacenamiento. Como les decía, la parte proximal es delgada, sus paredes son delgadas y su función es distenderse para almacenar todo lo que nos estamos comiendo, ¿sí? Esto va a estar mediado por un reflejo vagovagal, es decir, un reflejo que manda las aferencias a través del vago y las eferencias regresan a través del mismo vago. Las aferencias lo que llevan es la información de los mecanosensores de la mucosa que dicen que está llegando contenido al estómago y entonces esta información sensorial mecánica lo que hace es mandar una respuesta hacia el estómago mediada principalmente por el péptido intestinal vasoactivo para que la pared se relaje, ¿verdad? Se distienda y puedan almacenarse todos los alimentos que comemos, ¿sí? Luego, cuando ya se empieza a distender el estómago, ¿verdad? Esto va a estimular en la parte distal del estómago ondas de constricción que van a empezar a mezclar los alimentos en la parte media y distal del estómago con los jugos gástricos. El estómago se va a contraer a una frecuencia de 3 a 5 contracciones por minuto. Y entonces, el píloro normalmente se mantiene cerrado en la primera parte de estos movimientos de mezcla. Entonces, lo que hace el estómago es mezclar, ¿verdad? Hacer movimientos de mezcla y luego movimientos propulsivos. Pero como el píloro está cerrado, todo el contenido choca con el píloro cerrado y se regresa, choca y se regresa, como cuando uno está mezclando una masa con una paleta, ¿verdad? Movimientos como envolventes. Y este tipo de movimientos que se llaman de retropulsión es lo que hace que se trituren los alimentos en el estómago, siempre favorecidos por la acción química del ácido clorhídrico y de las enzimas que tenemos que secreta el estómago, ¿verdad? Las pepsinas y la lipasa lingual, la lipasa gástrica, perdón. Entonces, entre la digestión química y la trituración que hace el estómago, el quimo se tiene que volver al final líquido, ¿verdad? Casi líquido, con partículas realmente muy chiquitas para que pueda llevarse a cabo el vaciamiento del estómago, ¿verdad? Cuando se dé el vaciamiento del estómago, las ondas de mezcla ya no son solo de mezcla, sino ondas propulsivas, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es empujar con fuerza, contraerse con fuerza el estómago, el antro, que de hecho se le llama bomba antral, ¿verdad? Porque el antro se contrae con fuerza y empuja hacia el píloro. Y al contraerse el antro, el píloro se relaja. Y entonces pasan pequeñas cantidades de quimo a través del píloro, ¿verdad? No pasa mucho, ni vayan a creer que son chorros, ¿verdad? Sino pasan pequeñas cantidades, alrededor de 15 a 25 mililitros cada vez que el píloro se abre, ¿sí? Todas estas contracciones de la bomba antral van a estar estimuladas por la distensión gástrica, ¿verdad? La distensión de la parte proximal del estómago va a aumentar la actividad de la parte distal del estómago y va a ayudar a la disminución del tono del píloro, ¿verdad? La hormona gastrina también contribuye a aumentar la actividad motora gástrica. Ahora bien, cuando empiece el vaciamiento gástrico, ¿sí? Hay señales del duodeno que van a inhibir este vaciamiento a través del reflejo enterogástrico que ya platicamos la vez pasada, ¿sí? Entonces, cuando el duodeno se distiende, porque ya le llegó suficiente cantidad de quimo, entonces le manda una señal al estómago. Espérese un ratito porque ahorita estoy muy lleno, ¿verdad? Cuando hay factores irritativos, por ejemplo, comidas picantes o muy condimentadas, cuando el quimo es muy ácido, acuérdense que el quimo se mezcla en el estómago con ácido clorhídrico, ¿sí? Y entonces puede ser que la acidez del estómago sea muy intensa o que las comidas que estemos comiendo sean también ácidas y entonces se acidifica mucho el medio y pasa así ácido al duodeno. Ahora, en el duodeno se tiene que neutralizar con bicarbonato, entonces si está muy ácido el quimo, el duodeno también lo percibe y le manda señales al estómago. Espérese un ratito porque tengo que neutralizar lo que me mandó, ¿verdad? Si el quimo es muy hiperosmolar, muy hipertónico, necesita primero el intestino secretar un poco de agua para diluir un poco ese quimo hipertónico, ¿verdad? Y el contenido de proteínas y grasas que llega al duodeno va a estimular la liberación de colecistocinina, secretina y el HIP, ¿verdad? El péptido inhibidor gástrico o
el péptido insulinotropo dependiente de glucosa, que lo que van a hacer estos es inhibir el vaciamiento gástrico, ¿verdad? Estas 3 hormonas están involucradas en la inhibición del vaciamiento gástrico, ¿sí? Doctora, Aquí, manda. solo ahorita que mencionó el agua, ¿qué hormona hace que se liberen los electrolitos? Bueno, del páncreas, la secretina. Ahora, del intestino, hay sensores químicos en el intestino que detectan la hipertonicidad y entonces el mismo intestino en las criptas, se recuerda que cuando vimos el esquema de la mucosa vimos que están las vellosidades y las partes hundiditas se llaman criptas. Entonces, las células de las criptas van a secretar agua. Y entonces esas señales químicas que perciben la hipertonicidad del contenido van a estimular que el intestino secrete solo agua, no electrolitos, sino solo agua, ¿verdad? Para diluir un poco ese contenido hipertónico. Ahora, la secreción de agua con bicarbonato que viene del páncreas, esa sí es estimulada por secretina y por colecistoquinina en menos intensidad, ¿verdad? Pero es por esas hormonas. Sí, pues entonces es por pura autoestimulación en el intestino. Exactamente, es por pura autoestimulación, ¿cierto? Ah, ok. Gracias, doctora. De nada. Doctora, disculpe, Dígame. solo tenía una duda con respecto a lo del quimo y el duodeno. Es Ujú. que cuando el quimo es ácido, entonces no sé si estoy bien, el duodeno lo retiene y conforme a la acidez que él tiene también, lo mezcla para volverlo menos ácido. Sí, lo mezcla con las secreciones pancreáticas y con la bilis. La bilis y las secreciones pancreáticas son alcalinas, tienen mucho bicarbonato. Entonces, al mezclarse estas secreciones biliar y pancreática con el quimo ácido, se neutraliza la acidez. Y esto es necesario para que las enzimas del páncreas puedan actuar. Las enzimas del páncreas no pueden actuar en medio ácido, ¿verdad? Son degradadas, entonces no son activadas más bien, y entonces por eso es que se necesita neutralizar, ¿verdad? Ok, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, aquí les puse un mapa mental donde está resumido todo eso que acabamos de hablar, ¿verdad? ¿Cuál es el estímulo de la porción proximal? Que va a ser principalmente distensión, y cuál es la respuesta, que es la relajación receptiva. El estímulo en la porción distal va a ser distensión, aminoácidos, péptidos, y la respuesta va a ser aumento de la pared y del tono del píloro para que se den los movimientos de mezcla y trituración. Luego, ¿cómo se regula la relajación receptiva? A través de un reflejo vagovagal y péptido intestinal vasoactivo. La mezcla y digestión va a estar estimulado por parasimpático, gastrina, motilina, esto es en estado entre comidas, ¿verdad? Y es inhibida por el simpático, la secretina y el HIP. El vaciamiento es estimulado por la sustancia P del sistema nervioso entérico y por el parasimpático, y es inhibida por el reflejo enterogástrico que proviene del duodeno, que es desencadenado por todas estas cosas que acabamos de hablar, ¿verdad? Al final, las grasas y proteínas, porque estimulan la secreción de CCK, secretina y HIP, ¿verdad? Aquí en esta imagen tenemos esto ya se los había pasado hace un ratito, ¿verdad? Cómo se dan los movimientos de mezcla y de retropulsión para triturar los alimentos, ¿sí? Y aquí tenemos otra, ¿verdad? Aquí también hay un poquito de vaciamiento, si se dan cuenta, toda la vida ilustran pequeñas cantidades que se vacían en el duodeno, ¿sí? Entonces ya cuando el duodeno está distendido, porque se ha vaciado mucho el estómago, es cuando se generan los reflejos, el reflejo enterogástrico, ¿verdad? Y entonces el estómago se va vaciando poco a poco, ¿verdad? Hacia el duodeno. Y aquí tenemos una gráfica de un estudio hecho en perros, ¿verdad? La comida líquida, ¿sí? Licuados, por ejemplo, ¿verdad? Esto se va a vaciar rápidamente, ¿sí? Porque el estómago básicamente aquí ya no tiene que triturar nada, solo mezclar el licuado que nos tomamos con los jugos gástricos y empezar la digestión química de todo lo que nos comimos, ¿verdad? Ya sea proteína, carbohidrato, lípido, ¿sí? Si tomamos una comida semisólida, ¿sí? Como una papilla, un puré, un flan, gelatina, lo que sea, ¿verdad? Entonces, sí se va a tardar un poquito
en empezar el vaciamiento gástrico, menos de 20 minutos, porque la comida ya está casi que triturada, solo hay que mezclarlo un poquito más. Ahora, si comemos sólidos, ¿verdad? En este caso al perrito le dieron una tortita, entonces, bueno, y que los perros casi no mastican, ¿verdad? Sino que tragan. Entonces, sí se tarda más tiempo, en más o menos entre 30 y 40 minutos, el estómago en empezar el vaciamiento, ¿sí? En lo que mezcló con todos los jugos gástricos y empezó la trituración de los alimentos. Y entonces vemos acá cómo es más rápido el vaciamiento de líquidos que de sólidos. La otra cosa que enlentece el vaciamiento gástrico son las grasas, ¿verdad? Si consumimos comidas muy grasosas, en primer lugar la grasa se va a quedar hasta aquí arriba, ¿sí? Cuando los alimentos se empiezan a almacenar aquí, la grasa se queda hasta arriba, es lo último que va saliendo, ¿ya? Por eso es que el comer alimentos con mucha grasa nos va a dar sensación de llenura más rápido y durante tiempo más prolongado, porque se va a tardar más en vaciar las grasas el estómago. ¿Alguna pregunta respecto al estómago? Yo tengo una pregunta, pero así como usted dijo ahorita que digamos, los alimentos grasosos también dan una sensación pues dan más sensación de llenura. Yo también he escuchado que las proteínas también dan más sensación de llenura, pero eso ya es más como por el proceso de metabolismo de las proteínas o no. No, es porque recuérdese que las proteínas cuando llegan al intestino van a liberar CCK, colecistocinina, y la colecistocinina es una de las hormonas que viaja al hipotálamo para darnos sensación de saciedad. Por eso es que tenemos sensación de saciedad también con el contenido proteico. ¿Verdad? Ya, gracias. De nada. Doctora, Sí, dígame. Que se llamaba el mecanismo, no sé si es mecanismo, que era que el esfínter no se abría para poder hacer la retropulsión. Pues no es que tenga ningún nombre, sino que lo que pasa es que cuando empiezan las contracciones de mezcla, ¿verdad? Solo de mezcla, no propulsivas, no son tan fuertes como las propulsivas. Entonces, estos movimientos de mezcla lo que hacen es empujar no estimulan la relajación del píloro, sino que lo que hacen solo es empujar el contenido contra el píloro para poder generar la retropulsión, ¿sí? del contenido gástrico. Ya cuando ya está triturado, entonces ya sí la bomba antral se contrae con mayor fuerza y esta contracción más intensa del antro del estómago relaja el píloro y ya permite que se vacíe hacia el duodeno. Sí, pues, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Sí, yo tenía una pregunta con relación a la fibra. Cuando es con fibra, se digiere más lento que la grasa, o la grasa se digiere más lento. De hecho, la fibra no se digiere. Ah, pero me refiero, no en el sentido de que se digiera, no es como que se digiera, sino que le da sensación de llenura, eso quiere decir, que le da sensación de llenura. Sí, Ajá. también le da sensación de llenura porque hace bulto, la fibra nos hace bulto en el estómago, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que sí la tritura, el estómago sí la licúa, digamos, ¿verdad? El problema es que cuando pasa al duodeno, no hay enzimas que degraden la celulosa, que básicamente de eso está formada la fibra, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando ya pasa toda esta celulosa que está trituradita, digamos como licuada, pero no se puede absorber, el estómago no la puede absorber porque no la pudo digerir tampoco. No hay enzimas que degraden la celulosa en el ser humano. Entonces la celulosa sigue haciendo bulto y para lo que favorece es para estimular el movimiento del intestino grueso, ¿verdad? Pero sí, también la fibra nos da sensación de saciedad porque hace bulto en el estómago y nos distiende la pared superior del estómago, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. De nada. Doctora. Dígame. Perdone, es que yo leí en un libro creo que el año pasado, que por ejemplo muchos productos de esos que estaban de moda para las dietas, que supuestamente eran light y así, traían lo que era celulosa, creo yo que traían, no recuerdo muy bien, creo que sí era celulosa, pero decían que estaba muy de moda en esos productos porque daba sensación de llenura, pero es por eso mismo de que... Exacto, porque hacen un poco más es decir, usted ha visto esos licuados que venden de Herbalife y de Slim Fast. Eso básicamente es fibra, ¿verdad?
fibra en polvo. Entonces, cuando se mezcla con agua, como que se inflara esa fibra y nos distiende el estómago y eso es lo que nos da sensación de saciedad. ¿Verdad? Eso es lo que ayuda a que, digamos, usted se toma un licuado de esos en la mañana y le da sensación de saciedad hasta que llega la hora del almuerzo. No está usted pensando en tragarse una refacción, ¿verdad? Entonces la gente come menos porque usted lo que está ingiriendo son mezclas en polvo de vitaminas, minerales y fibra, que cuando se hidrata con el agua y llega al estómago se infla, ¿verdad? Como que se inflara. Y entonces eso nos da la sensación de plenitud. Pero así es. Eso es lo que tienen esos productos que están de moda para bajar de peso. Básicamente lo que tienen es celulosa en polvo, ¿verdad? Exactamente así es. Algunas personas no les sienta muy bien, ¿verdad? Porque mucha celulosa, como no se puede digerir, genera mucha actividad de las bacterias intestinales y puede producir muchos gases intestinales, ¿verdad? O incluso hasta diarrea. Así que algunas personas... No, perdón. Digamos, en la gráfica del experimento con los perritos, ¿cuánto se tardaría en procesar la fibra? Digamos, comparando. Más o menos lo mismo que si usted comiera cualquier comida sólida, ¿verdad? Lo mismo en licuarla, ¿sí? Es decir, ¿en qué situaciones come usted mucha fibra? Cuando come una ensalada, ¿verdad? Usted está comiendo lechuga, tomate, zanahoria, aunque está trituradita, ¿verdad? Digamos, la zanahoria está rallada, supóngase, ¿verdad? Entonces, más o menos le va a tomar lo mismo porque es sólido al final. Entonces, si usted come comidas con fibras, ¿verdad? Es decir, si usted come cualquier tipo de fruta, tiene cierta cantidad de fibra, ¿verdad? Entre más firme es la fruta, por ejemplo, una manzana, tiene mayor cantidad de fibra que si usted se come una papaya, un pedazo de papaya, ¿verdad? Que es más blandita, ¿sí? Pero toda la fruta que usted coma tiene fibra, tiene una porción de celulosa, entonces eso se va a tardar como cualquier sólido el estómago en triturarlo como cualquier tipo de sólido, ¿sí? No es que se tarde más en triturarlo que el resto, que como si usted se comiera un trozo de carne, ¿verdad? Por eso les decía que es importante masticar bien. Por eso es importante masticar bien, porque le ayudamos al estómago en el proceso de trituración y no hacemos tan lento el proceso de vaciamiento gástrico, ¿sí? ¿Otra pregunta? Doctora, yo tengo una que me mencionaron que no era recomendable tomar agua o mucha agua después de comer porque uno podía diluir el ácido clorhídrico del estómago, pero ¿esto es cierto? Pues en realidad no, porque el ácido clorhídrico incluso se va a amortiguar con los alimentos que llegan al estómago, ¿verdad? Y mientras usted esté teniendo ingestión de alimentos, el ácido clorhídrico se va a estar secretando y secretando, ¿sí? No tiene nada que ver el que usted tome agua antes, durante o después de las comidas y que vayan a diluir el ácido clorhídrico, porque el ácido se va a seguir produciendo mientras esté llegando alimento al estómago, ¿verdad? Gracias. De nada. El tomar agua antes de las comidas lo que hace es inflarnos el estómago para tener sensación de saciedad. El hecho de que estemos tragando agua cada rato hace el mismo efecto, ¿verdad? La distensión de la pared manda señales al hipotálamo de que está el estomaguito algo lleno y que no tenemos en realidad mucha hambre, ¿verdad? Es puro efecto placebo, dijéramos. Dígame. Cuando hay indigestión ahí, ¿qué está pasando? O sea, ¿no hay suficiente como enzimas triturando la comida o qué pasa ahí? Bueno, es que lo que pasa es que el término indigestión es así como que no es muy bien definido. Cuando uno le llama es que estoy indigesto o que la palabra que se usa en la terminología médica se llama dispepsia, ¿verdad? Pero de todas maneras los síntomas de la dispepsia pueden variar de persona en persona. Por ejemplo,
una comida muy abundante de grasas le puede producir una dispepsia, entonces uno dice, me siento mal, estoy indigesta, o como dice la gente aquí, estoy empachada, ¿verdad? Lo que está pasando ahí es que, por ejemplo, ingerimos demasiadas grasas y el estómago se está tardando en digerir, ¿verdad? En vaciar el estómago y da sensación de plenitud. O, por ejemplo, sí, algunas veces ingerimos tantas grasas que no se digieren adecuadamente, ¿verdad? Y entonces nos producen algunas molestias. Por ejemplo, producción de gases, en las personas intolerantes a la lactosa, ¿verdad? Que no se absorbe la lactosa, entonces llega al intestino, las bacterias del intestino la procesan y producen cantidad de gases y distensión. En las personas, por ejemplo, que no tienen vesícula, la digestión de las grasas, si es muy abundante la ingestión de las grasas, se va a ver dificultada la digestión de las grasas y va a producir dispepsia. Ahora, algunas otras personas confunden indigestión ya con un proceso patológico, por ejemplo, de ingestión de toxinas en los alimentos, toxinas de bacterias o ingestión de bacterias que van a dañar el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Pero el término indigestión, que en términos médicos es dispepsia, es por todo esto que le estaba diciendo, ¿verdad? Mala digestión de grasas o de carbohidratos por deficiencias enzimáticas o por deficiencia o por la bilis que ya no se almacena en la vesícula biliar o porque consumió demasiado, ¿verdad? O realmente uno come mucho y aumenta mucho más allá de la capacidad máxima del estómago, entonces el aumento de la presión intraabdominal va a generar que la persona, por ejemplo, esté teniendo un poco de reflujo, que tenga muchos eructos y que se sienta distendida, ¿verdad? A eso es a lo que le llama uno indigestión, ¿sí? Pero son síntomas así muy, es una definición muy difusa de esos términos, ¿sí? Gracias, doctora. De nada. Doctora, yo tengo otra duda, disculpe. Dígame. Por ejemplo, en este caso, las personas que se quejan mucho de indigestión y que toman estas enzimas que tienen, digamos, amilasas, proteasas y así, podría, digamos, algún momento causar que la persona ya no produzca tantas enzimas pancreáticas como normalmente, ya que está tomando mucha enzima externa. Ajá. No, en realidad no, porque esto funciona por estímulo interno, ¿me entiende? Entonces, no es como con las hormonas que uno toma, que por ejemplo, si usted toma hormona tiroidea, pues la tiroides deja de producir hormona tiroidea. No, en el caso del tubo gastrointestinal no es así, ¿verdad? Si la persona tiene, ahora, ¿por qué va a tomar enzimas digestivas si su función gastrointestinal está normal? ¿Qué personas son las que tienen que tomar enzimas digestivas? Las personas que tienen disfunción exocrina pancreática, que eso sí puede ser, ¿verdad? Hay personas que su páncreas está dañado por alguna pancreatitis previa y entonces muchas de las células se pierden y entonces ya no hay una adecuada producción de enzimas. Pacientes con fibrosis quística, ¿verdad? Entonces, o pacientes que les quitaron la vesícula porque en la vesícula la bilis se almacena y se concentra y ya sale bien concentradita para ayudar a la digestión de las grasas. Entonces, estas personas son las que tienen que tomar enzimas, porque no tienen una adecuada función ni pancreática ni la bilis es adecuada, ¿verdad? Pero de ahí uno toma, digamos, uno dice, tengo indigestión y me voy a tomar una enzima. Pues sinceramente puede ser que solo sea efecto placebos, esa es la realidad. Pero el tomar muchas enzimas no le va a dañar su función enzimática pancreática, en realidad no, ¿verdad? Entonces, digamos, el hecho de tomarse una enzima y tener más concentración de estas enzimas no va a acelerar el proceso de digestión. Podría ayudar a digerir en el duodeno o parte de lo que está en el estómago, ¿verdad? Muchas de estas enzimas no funcionan en medio ácido, sino que por eso es que ustedes miran que las enzimas tienen una cubierta lisita que se llama una cubierta, que es una cubierta especial resistente al ácido para darle chance a la pastilla que llegue al duodeno y ahí se liberen las enzimas y ahí actúen, ¿verdad? Sí podría ayudar, sí le podría ayudar a una persona, ¿verdad? Pero como le digo, yo creo que más tienen efecto placebo porque las enzimas pancreáticas son
suficientes y adecuadas y se van a estar secretando conforme llegue quimo al duodeno, es decir, mientras el estómago esté vaciando contenido al duodeno, se van a seguir secretando enzimas y se van a seguir secretando enzimas hasta digerir por completo todos los alimentos y empezar la absorción, ¿verdad? Entonces, es más pienso yo que si uno lo toma así de vez en cuando, es más una especie de placebo lo que uno hace que en realidad le vayan a funcionar, ¿verdad? Siempre han de ayudar un poquito, pero como le digo, todos los medicamentos que uno toma tienen que tener una indicación, ¿sí? Bueno, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, miremos entonces el intestino delgado. ¿Cuáles son las funciones del intestino delgado? Digestión, absorción de nutrientes y propulsión del quimo, ¿verdad? Aquí sí ya se produce, pero eso lo vamos a ver cuando miremos secreciones, ¿verdad? Aquí sí ya se produce la verdadera digestión de los nutrientes, ¿sí? Entonces, para que haya una adecuada digestión de los nutrientes, sí es importante que aquí hayan mezclas de segmentación, que son los que van a hacer, que van a mezclar el quimo que viene del estómago con todas las secreciones gástricas, con las secreciones, perdón, pancreáticas y biliares, ¿verdad? Y entonces esto favorece la digestión de los nutrientes. Luego están los movimientos de mezcla y segmentación, también van a servir para esparcir todo el quimo, que ya está básicamente líquido, en toda la mucosa gastrointestinal, y aquí también es importante la función de la muscularis mucosa, ¿verdad? Que mueve los pliegues de la mucosa, de tal forma que se unten perfectamente toda la pared de la mucosa con el quimo y puedan ser absorbidos los nutrientes a través de las células epiteliales de la mucosa, ¿verdad? Y luego la propulsión del quimo para que vaya pasando todo esto a los diferentes segmentos del intestino delgado donde se va a llevar a cabo la absorción de los nutrientes, ¿sí? Entonces, básicamente los movimientos que se van a dar aquí van a ser peristalsis y segmentación, ¿verdad? El duodeno y el yeyuno se van a contraer 12 contracciones por minuto y el ilion 8 a 9 contracciones por minuto. Eso es un poquito más lento, ¿verdad? Las contracciones de la muscularis mucosa, estos van a ayudar a mejorar la velocidad de absorción de los nutrientes y el control de toda esta motilidad va a estar dada a través de reflejos que vienen del estómago, ¿verdad? La distensión gástrica va a estimular la contractilidad del intestino delgado a través de un reflejo que se llama gastroentérico y la presencia de quimo en el duodeno también van a activar la motilidad intestinal. Hormonas que influyen son CCK y serotonina, ¿verdad? Estas dos van a estimular la contractilidad intestinal. La secretina inhibe la contracción, las contracciones intestinales. En el ayuno es el complejo mioeléctrico migratorio que está estimulado por motilina. Esto es para hacer como una especie de barrido, ¿verdad? Por si quedaron restos de algo en el intestino delgado, pues que se vayan, ¿verdad? Que se vayan moviendo para el intestino grueso. Y esto es el control de la peristalsis que ya habíamos hablado, ¿verdad? El estímulo proximal, o sea, atrás del contenido del quimo, es por acetilcolina y sustancia P, y por delante del quimo, inhibición por péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico. Y aquí nuevamente tenemos para que se recuerden de cómo son los mecanismos de peristalsis, que esta es propulsiva, y de segmentación, que son de mezcla, nada más, ¿verdad? Bueno, el complejo mioeléctrico migratorio o complejo motor migratorio también se le llama. Esta es una función que ocurre en ayunas mientras no estamos comiendo, ¿verdad? Y que se va a producir cada 90 minutos por, digamos, incluso cuando estamos durmiendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para limpiar todo el tubo gastrointestinal desde el estómago hasta el colon con el fin de prepararlo para una nueva comida. Si nosotros comemos, inhibimos este complejo migratorio, ¿verdad? Mioeléctrico migratorio, es decir, este solo se va a producir en estado de ayuno o entre comidas, ¿sí? Y tiene 3 fases. Esta gráfica es tomada de un estudio en perros también, ¿verdad? Una fase de quiescencia se llama, que en el perro dura 20 minutos, que básicamente lo que tenemos aquí es tono del intestino nada más, solo ondas lentas, ¿verdad? Solo ondas lentas y tono del intestino, nada más.
Luego se da una fase de actividad irregular, ¿verdad? Eléctrica y actividad motora aislada, en donde algunas ondas lentas van a producir espigas y se va a producir una contracción intestinal. Y luego una fase de actividad motora intensa, en la cual todas las ondas lentas van a generar espigas. Esto, como les decía, es estimulado por motilina, y entonces sí se van a producir contracciones peristálticas propulsivas a lo largo de todo el tubo gastrointestinal, como les digo, desde el estómago hasta el colon, ¿verdad? Y esto es para hacer un barrido de todo lo que haya quedado ahí, que se limpie, y entonces ya se pueda preparar el intestino para recibir nuevamente, pues el tubo digestivo para recibir nuevamente contenido, ¿sí? Luego, aquí sí ya tenemos un esquema de todo el reflejo del vómito, que es lo que mencionan en su libro, ¿verdad? Hay diferentes estímulos que pueden generar el reflejo del vómito, desde estímulos en la faringe hasta estímulos que tengan que venir del laberinto del cerebelo, ¿verdad? O incluso situaciones como dolor intenso, el pensar en situaciones repugnantes que nos den náuseas o que nos den asco, ¿verdad? O ver cosas que nos induzcan el vómito, ¿sí? Hay personas muy sensibles que les dan náuseas, ¿verdad? Sí, ver ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, uno de mis hermanos miraba que alguien vomitaba y él vomitaba a la par, ¿verdad? Ese sí era chueco para ayudar a alguien que estaba vomitando. Entonces, estímulos faringeos, por ejemplo, meternos cosas, ¿verdad? Cuando nos están viendo la garganta, que nos meten la paletita para deprimir la lengua, eso nos puede inducir un estímulo faríngeo del vómito que se va a través del nervio glosofaríngeo al núcleo del tracto solitario en el tallo cerebral, y que se comunica con el centro del vómito también en el tallo cerebral, ¿sí? Irritantes de la mucosa gástrica, por ejemplo, fármacos citotóxicos, este que se llama jarabe de ipecacuana, que es un inductor del vómito que irrita la mucosa gástrica, el exceso de alcohol, ¿verdad? Exceso de producción de ácido gástrico también. Este estímulo se va a través del nervio vago, igual al núcleo del tracto solitario, y luego de aquí al centro del vómito. Fármacos u hormonas, ¿verdad? Estos se van directamente a quimiorreceptores que están en un área del tallo cerebral que se llama el área postrema, que es la zona emetógena, ¿sí? Esto está por el cuarto ventrículo. Entonces, estos quimiorreceptores se comunican con el núcleo del tracto solitario o directamente con el área postrema para el centro del vómito en el tallo encefálico. Movimientos que estimulan el laberinto, ¿verdad? O el cerebelo, van directamente al centro del vómito, y a través de centros superiores, estos otros que dijimos del dolor, la anticipación y la visión, al centro del vómito. Entonces aquí ya se va a producir el reflejo del vómito, y entonces se dan todos estos mecanismos que mencionan en su libro también, ¿verdad? Se dan náuseas, salivación. Luego empieza el peristaltismo inverso, ¿verdad? Este peristaltismo empieza desde la parte superior del intestino delgado, básicamente el duodeno se contrae en reversa, el estómago se abre el píloro, se contrae el estómago también en reversa, y se abre el esfínter esofágico superior y se va el contenido hacia el esófago. La glotis se cierra, uno inicia a mitad de la inspiración, ¿verdad? Se retiene el aliento porque se cierra la glotis, se contraen los músculos de la pared abdominal y los esfínteres se relajan, el superior y el inferior, y se expulsa el contenido gástrico. En algunas oportunidades, si es muy explosivo el vómito, pues puede ser por la nariz, ¿verdad? Porque sí se cierra la vía aérea, pero no se cierra la nasofaringe, entonces podemos expulsar el vómito por ahí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Doctora, una pregunta. Entonces, todos estos estímulos del reflejo del vómito, que van a producir este reflejo, van a llegar tanto al centro del vómito, que queda en el tronco encefálico, como en el núcleo del fascículo solitario. En ambos. Más bien, sí, llegan los que llegan al núcleo, la mayoría llegan al núcleo del fascículo solitario, y de aquí del núcleo del fascículo solitario se van hacia que están los dos en el tallo cerebral, ¿verdad? Son como ahí vecinos. Entonces, estos se comunican entre sí e inducen el vómito. Pero, por ejemplo, hay unos como el fármacos u hormonas
que se van directamente a los quimiosensores del área postrema. Y estos pueden tener dos señales, ¿verdad? O se van directo al centro del vómito o se comunican con el núcleo del tracto solitario y este se comunica con el centro del vómito en el tallo cerebral. Estos dos están casi que en el mismo lugar, ¿verdad? Y entonces propensos a uno y otros van a ser más propensos al otro. Exactamente, unos se van por un lado y otros se van por el otro, pero todos tienen que llegar al centro del vómito del tallo cerebral, ¿verdad? Ahí. Otra pregunta. Hay personas que no vomitan, es decir, que solo les dan arcadas, se llaman esto. Las arcadas es cuando uno hace como tiene sensación como de deseos de vomitar, pero no vomita. ¿Por qué no vomita? Porque las contracciones, porque no se da la contracción en reversa desde el duodeno y del estómago hacia abajo, sino que únicamente se da la sensación, las arcadas, ¿verdad? Que uno hace como que si quisiera vomitar, pero al final no vomita. En este caso no se abren los esfínteres ni se da la contracción retrógrada del estómago y el intestino delgado, ¿verdad? Solo se produce, se alorrea, náuseas, se cierra la glotis, se retiene el aliento y uno hace como que si quisiera vomitar, pero no, ¿verdad? Tiene que ser muy intenso el estímulo para que al final nos den deseos de vomitar, ¿sí? Más intenso, pues, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Una pregunta. Ay, disculpe. No tenga pena. Con el moco, es que yo tenía asma y broncoespasmo, entonces yo tenía mucha producción de moco y sé que eso me hacía vomitar. Era ya en los últimos días por la sobreproducción de moco me hacía vomitar. Entonces, ¿por qué es que se da eso? ¿Es también por algún irritante o por algo? Sí, es básicamente que el moco le puede irritar tanto la faringe como la mucosa gástrica y entonces eso le induce el vómito, ¿verdad? Ah, bueno. Exacto. Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Doctora, a las personas con trastorno alimenticio como las personas bulímicas, ellas lo que hacen, pues, o sea, esas personas hacen el estímulo faríngeo, ¿verdad? Pero Exacto. Pero hay veces que, o sea, por ejemplo, no les funciona, pero siguen usando el mismo método, entonces, que en ese caso, o sea, como que se tienen que meter como a veces más el dedo en la boca para que puedan vomitar más, ¿o cómo? Exacto, se meten más el dedo en la boca. A veces es también por irritación gástrica, porque estas personas comen y se atoran, ¿verdad? Se dan un atracón. Entonces, como está distendido el estómago, y a veces no les funciona el dedo, se meten el cepillo de dientes, ¿verdad? En la garganta tiene que ser más profundo el estímulo para que estas personas logren vomitar. Algunas de estas personas ya no les funciona el vómito y adivine qué hacen, se toman laxantes. Entonces, básicamente estos laxantes lo que les estimulan es una hipersecreción de agua a nivel del intestino delgado y el intestino grueso, estimulan la motilidad de los dos segmentos del intestino, grueso y delgado, y entonces a la persona lo que tiene es diarrea y no le da tiempo de absorber los alimentos. Por eso es que pierden peso, ¿verdad? Ah, ok. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Por ejemplo, doctora, cuando vamos en avión es por el movimiento y vértigo, ¿verdad? Que es Sí. Básicamente, ¿verdad? Exactamente, es por eso, por los movimientos. Ya cuando va uno en el aire como que no, ¿verdad? Pero cuando está el avión despegando y las turbulencias y todo eso es por el movimiento. Hay unas personas que tienen el sistema del laberinto muy sensible y eso es lo que les produce el reflejo del vómito, ¿verdad? En carro, estas son las personas que en carro van en la carretera para Hachel o para Sololá y ya están vomitando, ¿verdad? Porque es con muchas curvas. ¿Otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, ahora vámonos al intestino grueso. ¿Cuáles son las funciones del intestino grueso? En la porción proximal va a ser absorber nutrientes, agua y electrolitos, y en la porción distal absorber básicamente agua y almacenar la materia fecal, ¿verdad? El intestino también va a tener movimientos de mezcla. Estos son bastante intensos, los movimientos de mezcla. Esto es para ir mezclando lo que no se absorbió, ¿verdad?
y que llega desde el ilion, llega bastante líquido. Entonces, se tiene que ir mezclando y mezclando para que el intestino en su porción proximal empiece a absorber y para que las bacterias del intestino grueso hagan efecto y terminen de digerir algunos nutrientes y que puedan ser absorbidos por el colon, ¿verdad? Entonces, el movimiento del intestino grueso es también bastante lento, ¿verdad? Y entonces tiene más que todo movimientos de segmentación. Obviamente tiene que tener movimientos de peristalsis porque de lo contrario no caminaría el contenido, ¿verdad? Y luego el intestino exhibe, el colon intestino grueso exhibe algo que se llaman movimientos en masa. Estos movimientos en masa se producen alrededor de 3 veces al día, principalmente inducidos por un reflejo gastrocólico, ¿verdad? Es decir, comemos y nos dan movimientos en masa. Algunos de estos movimientos en masa son los responsables de la defecación, ¿sí? Aquí básicamente lo importante de saber de la estructura del intestino grueso es que estas como bultitos que ven aquí se llaman austras, ¿verdad? Y estos se debe a contracciones del músculo circular. El músculo longitudinal en el intestino grueso está formado, digamos como que se juntaran el músculo longitudinal en 3 listones que se llaman las tenias cólicas, ¿verdad? Y entonces esto es músculo longitudinal. Y en el recto hay unos pliegues que nos sirven como una especie como de válvulas para permitir el almacenamiento de la materia fecal aquí. En el ano tenemos 2 tipos de esfínteres, el esfínter anal interno, que es básicamente músculo liso, y el esfínter anal externo, que es músculo estriado, controlado por el nervio pudendo, ¿sí? Esta es una colonograma sería, ¿verdad? Es una radiografía del colon con medio de contraste, ¿sí? Se usa principalmente sulfato de bario. Se hace que una persona tome sulfato de bario, que es un medio de contraste, que sabe horrible, por cierto, y que se lo tome el paciente y poco después pues le empiezan a tomar radiografías del intestino porque el sulfato de bario se esparce por todo el intestino y así podemos ver bien, ¿verdad? Esto ya casi no se usa porque es mejor hacer una colonoscopía, ¿verdad? Se mete un endoscopio a través del ano y se mete por todo el intestino grueso, puede llegar, cuando es una proctoscopía llega solo hasta el recto, y a una colonoscopía puede llegar hasta el colon ascendente, ¿sí? ¿Cómo se regula la función del intestino grueso? El colon proximal, ¿se recuerdan? Está inervado por el vago, el colon distal por los nervios pélvicos y el nervio pudendo es el que inerva el esfínter externo del ano, que es el que nosotros podemos controlar, ¿verdad? Tanto el sistema nervioso autónomo como el entérico generan estos reflejos que son el gastrocólico, el duodenocólico y el ortocólico, ¿verdad? El gastrocólico y el duodenocólico son los principales generados por el sistema nervioso entérico, en el cual, pues, del gastrocólico ya hemos hablado. El duodenocólico es la distensión del duodeno que estimula motilidad del colon, y el ortocólico es el que nosotros nos movamos, estimula también motilidad del colon, ¿verdad? Por eso no sé si a ustedes les decía que un paciente al que operan del abdomen, ¿verdad? Una cirugía abdominal, el intestino tiende a paralizarse y generar algo que se llama íleo, ¿verdad? Cuando les digan que un paciente tiene íleo, quiere decir que el intestino está paralizado y no se está moviendo. Esto suele pasar por toda la manipulación que se da de las vísceras cuando uno está haciendo una cirugía, ¿verdad? Mete las manos, mete compresas, mete separadores, etcétera. Entonces todo esto afecta al intestino y lo paraliza, ¿sí? Entonces, de manera que el paciente recupere la motilidad intestinal, lo importante, y también por eso es que no se le da, digamos, de comer tan rápido después de la cirugía. ¿Qué es lo que le dan? Aparte de los efectos de la anestesia, ¿va? Líquidos a las 6 horas post cirugía. Entonces, si el paciente tolera los líquidos, no vomita y se toma bien los líquidos, pues entonces ya le dan semisólido o blando, ¿verdad? Y ya de ahí dieta libre. Esto es porque también necesitamos estimular la actividad del tracto gastrointestinal introduciéndole contenido. Y luego se levanta al paciente al día siguiente y se le dice, bueno, empiece a caminar un poquito.
porque esto estimula el reflejo ortocólico, ¿verdad? Y entonces esto hace que el paciente pueda defecar rápidamente, ¿sí? Cuando hay distensión del colon, esto va a activar células que similares a las enterocromafines, que secretan serotonina, ¿verdad? 5-hidroxitriptamina, que es lo mismo que la serotonina, y estimulan también a nervios colinérgicos, que son los que van a liberar sustancias que van a estimular la motilidad. Ahora, cuando hay muchos lípidos, cuando no se han absorbido suficientemente bien los lípidos en el intestino delgado, entonces la presencia de lípidos en el ilion terminal y en el colon van a estimular la secreción de este péptido que se llama péptido IgE, ¿sí? Este péptido IgE se le llama también freno ileal. ¿Por qué? Porque estimula al ilion y al estómago para que disminuya el vaciamiento, o más bien inhiben, sería ahí, ¿verdad? Inhiben el vaciamiento gástrico e inhiben la peristalsis del intestino delgado, sobre todo del ilion, ¿verdad? Para que ya no vacíe al intestino grueso. Entonces, que hagan efecto las bacterias del intestino y entonces, o bien que el duodeno termine, el yeyuno y el ilion terminen de absorber los lípidos y entonces ya puedan traer el contenido sin muchos lípidos al intestino grueso. ¿Por qué sin muchos lípidos? Porque el exceso de lípidos va a producir un efecto como de laxante, ¿verdad? Y puede dar diarrea al paciente, ¿sí? Y entonces el reflejo de la defecación, aquí está pues más o menos explicado en resumen, ¿verdad? Una vez se acumulan los desechos en el recto, va a empezar una serie de ondas peristálticas en el colon, ¿verdad? Los movimientos en masa que van a ir empujando las heces y van a estimular contracciones en el recto. Si se recuerdan que en su libro dice que más o menos cuando el recto está al 25% de su capacidad ya empieza a tener contracciones, ¿sí? Cuando empieza a contraerse el recto, se empieza a relajar el esfínter interno del ano. Ahora, el esfínter externo nosotros lo relajamos cuando es apropiado, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en estas dos gráficas son gráficas de manometrías anales, se llaman, ¿verdad? También se introduce una pequeña sondita a través del recto y se miden presiones con sensores. Entonces, aquí podemos medir la presión del recto, ¿sí? Cuando tiene heces adentro. Aquí tenemos la medición de la presión en el esfínter del ano. Miren ustedes cómo cuando aumenta la presión en el recto se relaja el esfínter interno del ano. Pero ¿qué pasa con el esfínter externo? El esfínter externo en lugar de relajarse se contrae, ¿verdad? Entonces se contrae aquí. ¿Por qué? Porque seguramente no es apropiado que el paciente vaya a defecar todavía, ¿verdad? Entonces el esfínter interno se relaja, pero como el esfínter externo está contraído todavía y no se expulsan las heces, al rato el esfínter interno empieza otra vez a recuperar su presión basal, ¿sí? Y entonces ya no hace tanta presión el esfínter externo y el recto se mantiene con la presión elevada. Si vemos qué es lo que pasa aquí, aquí empieza a aumentar la presión en el recto debido a la acumulación de heces. Aquí también, ¿verdad? Y aquí empiezan las contracciones. Aquí, como no se produjo la defecación, nuevamente regresa, baja la presión en el recto. Aquí se sigan acumulando más heces y entonces ya empieza el recto a contraerse con más intensidad. Esto va a coincidir con diferentes episodios de relajación, otra vez contracción, relajación, otra vez contracción del esfínter anal interno, hasta que aquí ya se relaja por completo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en el esfínter externo? Aquí al principio aumenta la contracción del esfínter externo, ¿verdad? Porque todavía no es apropiado defecar. Cuando ya disminuye la presión en el recto, vuelve a sus niveles basales el esfínter externo. Aquí de nuevo, ¿verdad? Se contrae el esfínter externo para no dejar pasar el contenido porque todavía no es apropiado. Aquí cuando empiezan las contracciones intensas se contrae, pero ya aquí se relaja el esfínter externo y ya se produce la defecación, ¿verdad? ¿A qué edad puede uno empezar a enseñar a los niñitos chiquitos a controlar sus esfínteres? Hasta los 2 años. Antes de eso no tienen la maduración neurológica para poder regular en qué momento van a defecar o no, ¿verdad? Hasta los 2 años de edad. ¿Alguna pregunta aquí?
Yo sí tengo una pregunta, doctora, con Dígame. respecto a los pacientes que ya están más ancianos, no tienen esa capacidad, ¿verdad? O ya perdieron la capacidad para Van como perdiendo la retener. capacidad para retener, Ujú. es decir, van perdiendo el control del esfínter externo, ya la inervación del nervio pudendo no es tan adecuada y entonces van perdiendo y van teniendo incontinencia fecal. Lo que pasa aquí es que tal vez no es que se defequen por completo, pero digamos cuando empiezan las contracciones del intestino aquí, no puede apretar tanto el paciente el esfínter externo, entonces tiene pérdida de materia fecal. Sí, pero eso pasa porque como en todo, ¿verdad? Se va degenerando la inervación del esfínter externo del ano y por eso ellos tienen incontinencia fecal, ¿verdad? Algunas veces también pasa por lesiones en la parte inferior del cuerpo. Eso lo van a ver ustedes con algún tipo de frecuencia en mujeres que han tenido partos muy complicados, muy traumáticos, ¿verdad? Se rasgan las pacientes y se puede rasgar el esfínter externo del ano durante el parto y entonces la paciente queda con incontinencia fecal y eso se tiene que reparar con cirugía, ¿verdad? O pacientes que han tenido cirugía por hemorroides, que han lesionado o la inervación o parte del esfínter externo, hay que repararlo quirúrgicamente, ¿sí? ¿Otra pregunta? Bueno, otra pregunta, así como dijo usted de la cirugía, yo conozco una persona que tuvo una cirugía, pero que le retiraron la matriz y que cabal le tiene como que no puede tener no tiene el esfínter, o sea, no puede retener a la hora de, por ejemplo, defecar o, o orinar, ¿verdad? Pero es por lo mismo porque se dañó la inervación, ¿verdad? Durante la cirugía. Pues no, en O será. realidad, no, en Ujú. realidad no. Mire, lo que pasa es que depende. Por ejemplo, si le hicieron cirugía vaginal a la paciente, porque la matriz se puede quitar por vía vaginal o por vía abdominal, ¿dónde puede uno lesionar el esfínter del ano durante la cirugía vaginal? ¿Sí? Ahora, si es por vía abdominal, no, ahí no hay lesión de nada de eso, ¿sí? Pero si hay una cirugía vaginal y no se hizo bien, sí se puede lesionar el esfínter externo del ano, o más que todo a nivel de la musculatura, ¿verdad? Ahora, pasa una cosa con las mujeres que han tenido muchos hijos, que les dicen grandes multíparas, ¿verdad? Una gran multípara ya se considera una paciente que ha tenido más de 4 partos. Entonces, lo que pasa es que la distensión de la parte inferior del periné, que esa es la parte inferior digamos, del área genital de las mujeres, se distiende tanto, ¿sí? Que las paredes, la pared posterior de la vagina se afloja mucho y entonces se produce una protrusión del recto hacia la pared posterior de la vagina, que se llama rectocele. Eso eventualmente sí puede producir un poco de incontinencia fecal, ¿verdad? Aunque no es muy común. Lo que sí, y la persona que tiene incontinencia urinaria es porque eso, y eso sí es más frecuente, es porque también se debilita la pared anterior de la vagina y parte de la vejiga y de la uretra protruyen hacia la pared anterior de la vagina y se forma algo que se llama cistocele. Y eso sí da incontinencia urinaria, sobre todo al esfuerzo, ¿verdad? Las pacientes se ríen y se les sale un poquito de orina, ¿verdad? O tosen y se les sale un poquito de orina, pero eso es por muchos partos, ¿verdad? Entonces, ahora, quitar la matriz por vía abdominal no tendría por qué lesionar ninguna de la inervación del recto ni de la vejiga, ¿sí? Pero por vía vaginal eventualmente, yo nunca vi ningún caso de esos, pero podría pasar, ¿sí? Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien, chicos, ya nos pasamos de la hora. Así que terminamos aquí. Si tienen alguna duda del contenido del parcial, por favor, me pueden escribir sin ninguna pena. Y ya saben que pues tal vez no les conté